Hare Krishna, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Atma Media. Soy Madhu Hadas y vamos a seguir con el Srimad Bhagavad Gita. Quería volverle a dar otra mirada al primer capítulo del Bhagavad Gita con un poco más de historia para traerlo. Claro, yo los invito primero de que uh, lean el Srimad Bhagavad Gita y los comentarios de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador Acharya para la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y habiendo dicho eso, quería entonces, vamos a comenzar con el verso 1 de nuevo. Ya he hablado del verso 1, pero quería darle un poquito más, 1 o 3 párrafos más por cada verso, para que vayamos entendiendo un poco mejor, o por lo menos así yo creo que yo entiendo un poco mejor, y espero que ustedes también, detrás de la historia que hay. En el verso primero, si se acuerdan, dice Dhritarashtra Uvacha Dharma Chetre Kurukshetre Samaveta Yuyuk Savaha Mamaka Pandava Cheva King Akurvata Samjaya. La traducción por Srila Prabhupada, que dice que Dhritarashtra dijo, o Sanjaya, después de reunirse en el lugar de peregrinación de Kurukshetra, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu que deseaban luchar? Esta traducción es del Srimad Bhagavad Gita de 1975. Y Srila Prabhupada nos da su significado ahí. Y aquí, pues, aunque no estoy leyendo completamente el significado de Srila Prabhupada, solo por cuestión de tiempo quería yo añadir un poco más, como es la historia complementaria del Mahabharata en este caso. Porque Dhritarashtra, pero antes de eso, entonces déjeme darle la reverencia a Srila Prabhupada, Namaham Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine, Namaste Saraswate Deven Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyabari Paskyatyadestarine. Y a mi maestro espiritual Hridayananda Maharaj, Namaham Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Srimate Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nansini. Entonces, usando un poco de historia complementaria para estos versos, en esta historia del Mahabharata que complementa este verso, donde que dice que Dhritarashtra no era solo ciego físicamente, porque la Prabhupada, claro, dijo eso, ¿no? Toda su vida Dhritarashtra estuvo cegado por el apego a su hijo Duryodhana. Duryodhana, creo que ya les había explicado anteriormente, que quiere decir muy difícil de conquistar, ¿no? Y Dhritarashtra es el que mantiene el reino, ¿no? Por eso es el rey, Dhritarashtra, que mantiene el reino. Así que cuando los Pandavas eran niños, Dhritarashtra permitió que Duryodhana envenenara a Bhima y lo arrojara al río Ganges. Es una historia conmovedora, la pueden leer en el Mahabharata. Y Dhritarashtra permitió que Duryodhana envenenara a Bhima, como estoy repitiendo de nuevo, y lo arrojara al río Ganges. Más tarde, cuando Yudhishthira fue coronado príncipe heredero, Dhritarashtra conspiró con Duryodhana para construir la casa de laca inflamable en Varanasi, para quemar vivos a los Pándavas. Entonces, cada acto de injusticia fue permitido por este rey ciego, ciego físicamente y ciego espiritualmente. Si la Prabhupada nos da una explicación más ampliada, Prabhupada destaca que la pregunta de Dhritarashtra revela su identidad parcial. Mis hijos, decía él, ¿no? Versus los hijos de Pandu, ¿no? Porque estaba diciendo mis hijos, o sea, estaba completamente separando a los hijos de Pandu del reino. Esta mentalidad de mío y tuyo, ¿no? Es la mentalidad de los seres humanos aquí, que mío y lo mío y lo tuyo, ¿no? Es la raíz del materialismo. Entonces, Kurukshetra, que era conocido como Dharmakshetra, porque ahí el rey Kuru había cultivado el campo con su arado espiritual, haciendo 8 votos de austeridad.
Dhritarashtra menciona este nombre sagrado, pero su corazón está lleno de adharma, ¿no? Por eso se dice que esta fue una lucha entre dharma y adharma en este campo de batalla de Kurukshetra. En la conexión histórica de esta explicación, Prabhupada menciona que Sanjaya, el narrador, recibió, ¿no? Sanjaya, que está hablándole a Dhritarashtra, recibió una visión divina de Vyasadeva, ¿no? ¿Por qué? Porque Sanjaya era discípulo de Vyasadeva. Y Sanjaya también era un alma autorrealizada, ¿no? Esto ocurrió después que Dhritarashtra rechazara la misericordia de Vyasa. El sabio ofreció visión divina al rey ciego, pero Dhritarashtra no quería, ¿no? Respondió que no quiero ver la destrucción de mis hijos. Entonces Vyasa le dio esta bendición a Sanjaya. Así la narración del Gita viene a través de un canal puro, no de un participante parcial como era Dhritarashtra. Y Sanjaya, como vuelvo a repetir, realmente era un devoto puro, un alma autorrealizada. En el segundo verso de este primer capítulo, donde dice Sanjaya Uvacha Drista tu Pandavanikam Viudan Duryodhanas Tada Acharyan Upasangamya. La traducción de Srila Prabhupada. Raya Bachanam Abravit. Sanjaya dijo: al ver entonces el ejército de los Pándavas formado en orden de batalla, el rey Duryodhana se acercó a su maestro y pronunció las siguientes palabras. Aquí vamos a complementar un poco. Duryodhana tenía razón para estar nervioso, ¿no? Solo días antes había ocurrido un incidente revelador cuando ambas partes buscaban aliados. Krishna le ofreció a Duryodhana y a Arjuna a escoger entre su poderosísimo ejército, los Yadavas, o él mismo como consejero no combatiente. Duryodhana llegó primero, pero encontró a Krishna durmiendo. Orgullosamente se sentó a la cabeza o a la cabecera de Krishna. Arjuna llegó después y se paró humildemente a los pies de Krishna. Al despertar, Krishna vio primero a Arjuna y Duryodhana protestó. Yo llegué primero, dice. Krishna respondió, pero yo vi primero a Arjuna. Luego ofreció la elección a darle su ejército para un lado y a él mismo sin armas para el otro lado. So, Duryodhana, pensando estratégicamente, escogió el ejército. Arjuna, con amor, por supuesto, escogió a Krishna mismo. Si la Prabhupada analiza la psicología de Duryodhana, aunque externamente se acerca a su maestro Dronacharya con respeto, internamente está lleno de miedo e inseguridad. El término raya usado aquí es irónico. Duryodhana se autoproclamó rey después de engañar a Yudhishthira en el juego de dados y exiliar a los Pándavas por 13 años. Nunca fue un rey legítimo, sino que era un usurpador. Prabhupada nos da un poco más de explicación histórica. Prabhupada señala que Dronacharya tenía una deuda kármica con Duryodhana, cuando Dronacharya era pobre, ¿no? Duryodhana, siendo un niño, le dio generosamente, ¿no? Ahora, Dronacharya estaba obligado a servirle, aunque sabía que Duryodhana estaba equivocado. Esto ilustra el principio de que en el mundo material, incluso los brahmanas y maestros espirituales pueden quedar atrapados en obligaciones materiales que contradicen el Dharma. En el verso número 3 dice Pashaitam Pandu Putranam Acharya Mahatin Chamun Viudan Drupada Putrena Tava Shishena Dimata. La traducción por Srila Prabhupada dice que, oh maestro, contempla el gran ejército de los hijos de Pandu, tan experto dispuestamente por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Aquí, la historia entre Dronacharya y Drupada es crucial para entender esta referencia. En su juventud, Dronacharya y Drupada fueron amigos íntimos. Drupada prometió: cuando sea rey compartiré mi reino contigo. Pero cuando Dronacharya, siendo pobre, fue a reclamar esta promesa, Drupada lo insultó y dice
dice Drúpada, los reyes no son amigos de los pobres. Así que humilló a Dronacharya y Dronacharya juró venganza. Más tarde, cuando se convirtió en maestro de los príncipes Kuru, ah, les pidió como pago que capturaran a Drúpada. Arjuna vino y lo hizo. Pero Dronacharya, tomando solo la mitad norte del reino, liberó a Drúpada. ¿Ah? Humillado nuevamente, Drúpada realizó sacrificios para tener un hijo que matara a Dronacharya. Y así nació Drishtadyumna, quien ahora comandaba el ejército de los Pándavas. Aquí más adelante, Dronacharya Duryodhana le va a sacar, o le está sacando en este verso, en cara a Dronacharya, que mira, está el gran ejército de los pandas expertamente dispuesto por tu inteligente discípulo, ¿no? Porque Drishtadyumna el comandante. Aquí Prabhupada destaca la ironía intencional de Duryodhana, ¿no? Tu inteligente discípulo. Drishtadyumna había aprendido las artes militares de Dronacharya y ahora usaba este conocimiento contra su maestro. Esto ilustra cómo el conocimiento material, cuando no está santificado por el servicio devocional, puede volverse contra uno mismo. Así que Dronacharya enseñó sin discriminación, sin considerar si sus estudiantes usarían el conocimiento para el bien o para mal, ¿no? Aquí también Prabhupada menciona que esto muestra el peligro de dar conocimiento espiritual a personas no calificadas. En el Srimad Bhagavatam, en el séptimo canto, verso 15, capítulo 15, verso 26, se advierte: no des este conocimiento a personas que no son austeras, que no son devotas o que no están interesadas en escuchar. Así que Dronacharya estaba experimentando las reacciones de enseñar artes destructivas sin discernimiento espiritual. Y cabe señalar aquí que estaba experimentando las reacciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 5 tópicos del Srimad Bhagavatam? Que habla de karma, acción y reacción. Pues aquí Dronacharya está experimentando esa reacción por haber enseñado las artes destructivas a la estructura sin discernimiento espiritual, ¿no? Ahora, del verso del 4 a 6, que está hablando sobre los líderes militares, a la historia del Mahabharata que complementa esta historia sobre Bhishma, que Bhishma no era solo un guerrero, porque Duryodhana también fue donde Bhishma, y porque el Bhishma el abuelo, ¿no? Así que Bhishma no solo era un guerrero anciano, era el abuelo de ambos bandos y había hecho 2 votos terribles, por eso que se llamaba Bhishma. Había hecho 2 votos terribles. Primero, nunca reclamar el trono. Segundo, permanecer célibe de por vida. Estos votos fueron la causa de la guerra para darle hijos a su hermano, a Vishitravirya. Así que Bhishma raptó a 3 princesas. Amba, que era una de ellas, juró vengarse y nació como Chikandi, ¿no? O sea, Chikandi es un célebre que aparece en la historia de Mahabharata, Chikandi, para ser la causa de la muerte de Bhishma, ¿no? Chikandi era como, así como se le llama en la literatura védica, como le dicen del ¿cómo se dice? En inglés se dice gender, tercera, bueno, eran así, afeminados, ¿no? Y por lo tanto lo reconocían como, ¿por qué? Porque lo reconocían como Amba, ¿no? Que en su vida pasada había sido mujer, Amba. Y ese Chikandi había nacido para ser la causa de la muerte de Bhishma. Y Bhishma no iba a pelear contra él, eso lo vamos a ver más adelante. Así que Bhishma sabía esto, pero no podía luchar contra Chikandi, porque Chikandi había nacido, porque ella había nacido mujer, ¿no? Chikandi. Ahora sobre
sobre Karna, podemos ver de que el drama de Karna es quizás el más trágico, porque Karna es nacido de Kunti antes de su matrimonio con Pandu. Fue abandonado por Kunti, ¿no? Y criado por un conductor de carruaje, ¿no? Aunque él era el hermano mayor de los Pándavas, juró lealtad a Duryodhana, porque Duryodhana lo coronó rey de Anga. Así que Karna guardaba 3 maldiciones de su maestro Parashuram. Primero, por mentir por su casta, ¿no? Por su, por su casta de un brahmin, ¿no? Por matar una vaca accidentalmente. Y de la tierra, por engañarla a... ¿Cuáles son las tres? Sí, mentir sobre su casta y por matar una vaca accidentalmente, por engañar, ¿no? Entonces le dieron 3 maldiciones. Estas 3 maldiciones se cumplirían en momentos cruciales de la batalla. Y por último, bueno, después tenemos a Ashwatthama. Ashwatthama, el hijo de Dronacharya. Ashwatthama nació con una joya en la frente que lo protegía. Más tarde, después de la guerra, cometería el acto más atroz y porque mataría a los 5 hijos de los Pándavas mientras dormían, pensando que eran los propios Pándavas. Aquí, Srila Prabhupada analiza cada guerrero como representante de una cualidad espiritual. Aquí Bhishma representa la devoción mal dirigida, aunque devoto, aunque devoto, su devoción estaba su devoción estaba sobre la dinastía Kuru más que sobre Krishna. Después tenemos Dronacharya. Dronacharya, que representa el conocimiento sin devoción, el maestro espiritual, pero sin orientación espiritual, ¿no? Dronacharya. Y Karna representa la generosidad sin discriminación, ya que Karna daba sin cesar, pero apoyaba el lado equivocado. Después tenemos a Kripa, que representa el brahminismo degradado. Aunque nació brahmana, actuaba como un kshatriya. Y aquí Srila Prabhupada nos da un poco más de explicación histórica, porque Prabhupada señala que estos grandes personajes, aunque dotados de cualidades excepcionales, estaban del lado equivocado, porque carecían de conciencia de Krishna. Esto enseña esto enseña que sin bhakti, incluso las mejores cualidades materiales son inútiles espiritualmente. Vamos a hablar un poco más antes de terminar este video, un poquito más. Tenemos 18 minutos. Así que ahora vamos a ver del verso 10 al 11 se sitúa en lo que es evaluación de las fuerzas, equiparando las fuerzas. Así que la disparidad numérica era real, por ejemplo. 11 Akshwinis, ¿no? Que tenían los Kauravas, a 7 Akshini que tenían los Pandavas. Solo para darle una ¿cómo se llama? Una idea, ¿no? Un Akshini era de 21.870 carros y 21.870 elefantes, 65.610 caballos y 109.350 soldados de infantería. Pero Duryodhana ignoraba factores cruciales. Primero que todo, los Pándavas tenían a Krishna de su lado, aunque Krishna no era combatiente, ¿no? Pero estaba al lado de los Pándavas. Tenía la justicia de su lado, el Dharma estaba al lado de los Pándavas. Y muchos guerreros Kauravas en realidad simpatizaban con los Pándavas, pero estaban obligados a pelear por deber, ¿no? Así que un incidente revelador ocurrió cuando Bhishma, para animar a Duryodhana, rugió como un león. El eco fue tan poderoso que los soldados Pándavas se desmayaron, pero Krishna, para contrarrestarlo, soltó su poderoso sonido de caracola, devolviendo la conciencia de los soldados Pándavas. Aquí
Srila Prabhupada explica que Duryodhana cometía el error clásico del materialista, porque Duryodhana evaluaba todo cuantitativamente. En lo espiritual, la calidad es todo, ¿no? Un devoto puro es más poderoso que millones de materialistas. Prabhupada citaba el ejemplo de Prahlad Maharaj, un niño de 5 años que derrotó a todo un imperio de su padre, ¿no? Si ustedes se acuerdan, su padre ateo Hiranyakashipu, que esa es una historia bastante bonita, y nosotros cantamos una canción, si la Prabhupada enseñó a los devotos a, a eh, wow, se me fue de la memoria ahora mismo. Ah, bueno, pero cantamos una canción, ah, Namaste, Narashrin Harayat, así, ¿no? Así va, es bastante larguita. Así que, bueno, y aquí Srila Prabhupada también nos explica que, porque Prabhupada conecta esto con la situación moderna. Las fuerzas materialistas que siempre parecen mayores numéricamente, pero los devotos tienen a Krishna a su lado. En el Chaitanya Charitamrita se dice que el Señor Chaitanya, con solo unos pocos devotos, conquistó todo el mundo con el santo, con el canto del santo nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta este verso, al verso número, ¿cuál es el verso? Número 11, o las explicaciones que están dando a este verso número 11, y después voy a continuar en otro video del verso 12, dándole un poco más de información sobre esto y usando también un poco de, ¿cómo se llama? Del significado que da Srila Prabhupada, ¿no? Y claro, como vuelvo a repetir de nuevo, los invito a leer el Srimad Bhagavad Gita, um, y leer los significados de Srila Prabhupada que nos da en estos significados que son sumamente, hay que aprovecharlo. Aunque el primer capítulo no tiene realmente eh, filosofía, ¿no? Bueno, tiene un poco, pero no tiene tanta filosofía. Y, y claro, el primer capítulo, pues, como que se llama, uh, ¿cómo que se llama? Bueno, en español, ¿no? Se me viene en inglés la memoria, pero este, que luego los ejércitos están de un lado a otro. Pues una información más. Se dice de que en este combate de Kurukshetra habían acerca de 4 millones de personas y aquí una de las cosas que de mi punto de vista, ¿no? Que veo yo aquí es que como la sociedad, después la humanidad, perdón, la sociedad dentro de la humanidad y después la sociedad familiar, cómo esto, el Dharma, se puede transferir o se puede transferir el Adharma, como en el caso de Dhritarashtra con Duryodhana, transfiriendo la Dharma, Duryodhana haciéndose ciego de lo que sus hijos estaban haciendo. Así que en nuestra sociedad a veces los padres nos ponemos ciegos y no vemos las cosas que están haciendo los hijos, no los queremos rectificar, pero que al paso del tiempo, si no lo rectificamos, ¿qué va a pasar? Va a venir la destrucción. Así que Hare Krishna, y después vamos a seguir con el verso 12 para en adelante. Hare Krishna. Que pasen un buen día.